Es la tarde del 2 de octubre de 1968. En la Ciudad de México, una gran comitiva de aproximadamente 5,000 personas, en su mayoría estudiantes, escucha atenta el mitin que se está desarrollando frente al edificio Chihuahua en la Plaza de las Tres Culturas Tlatelolco. Eran cerca de las 6 p.m. El batallón Olimpia solo se limita a mirar desde las alturas de los edificios y mezclado entre los estudiantes. El ejército se mantiene de igual manera expectante a la manifestación. Un helicóptero empieza a sobrevolar la plaza y 2 bengalas se hacen presentes. El 68 y sus hijos serían recordados justo en el momento en que esas bengalas se extinguieran. Hola, ¿qué tal? Soy José Pepe Barajas. Y yo soy Gaby Barajas. Y sean bienvenidos a Entre Historietas y Viñetas. Y cada 15 días les traeremos un capítulo lleno de risas, llanto, chismecito y sobre todo, historia. Así es. ¿Cómo estás, Vanessa? Muy bien, muy emocionada por este capítulo que pues ustedes lo pidieron y se los traemos. Sí, cierto. Gracias a la votación, que hay que decir que cada votación de ahora en adelante se hará por Instagram. Sí, ahí para que lo chequen, nos sigan y pues como ven, les hacemos caso. Exacto. Y por eso les traemos es lo que este decíamos capítulo. desde el principio, hacerles caso y esto le vas a conseguir todo. Y como apreciarán, antes de entrar en detalle, queremos que era precisamente lo que les decíamos en la página. Estábamos trabajando precisamente en el esquema y ahora sí que Como pueden el ver, concepto, la nueva escenografía. esperemos que ya hay más elementos que ayuden a que su podcast, lo disfrutan de una manera mucho mejor. Así es, como también pueden ver, ya tenemos un micrófono que espero que para que los que nos ven y nos escuchen en el podcast nos escuchen de mejor calidad. Así es, y comenzamos, ¿no? Así es. Y comenzaré diciendo qué es lo que primero que se te viene a la mente al decir México 68. Pues creo que lo primero que se me viene a la mente es Tlatelolco, ¿no? La matanza, recordar la Plaza de las Tres Culturas, creo que es lo primero que se me viene a la mente. Ok, como otra vez nadie me preguntó, pues creo que lo que a mí me viene a la mente primero son tanques de guerra. Y por lo que vimos, creo que es un gran elemento, ¿no? Que sí, que vamos a se ver va a desarrollar muy a seguido, sí, a continuación. Y qué triste, ¿no? Que ese año se vea empañado por la matanza, que fue un acontecimiento muy triste, que debió de haber sido recordado por las Olimpiadas, ¿no? Que también sucedieron este año, pero que al final de cuentas creo que a lo largo de la historia eso pasó a segundo plano. Exacto, ¿no? Pero bueno, comenzamos y hay que comenzar con el personaje principal de este año, ¿no? Que sería ni más ni menos que el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Ah, sí, te voy a recordarles antes de comenzar con la explicación que esta es la primera parte de 2 que va a haber. Exacto, entonces... ya se me estaba yendo sí. el pedo. Perdón. Y sí, como bien decía Gaby, esto es una serie de ediciones especiales que vamos a hacer a lo largo de este proyecto. Así donde es. Cuando se trate de un tema especial, entonces automáticamente se va a convertir en una serie de 2 capítulos. Así que estén atentos al siguiente capítulo, que también esperemos que les agrade mucho, ¿no? Entonces esta, recordamos, es la primera parte de 2. Entonces, para reiniciar, esto es Tlatelolco, no, qué pendejo. Es México 68, primera parte. Así es. Casi la cago. Perdón. Ah, sí, estamos con Gustavo Díaz Ordaz. Así es. El señor Gustavo Díaz Ordaz comenzó su mandato el 1 de diciembre de 1964. Hombre que se veía con buenos ojos ante el margen político, ya que daba una facha impecable, ¿no? Así es. Fachero, ¿no? Y honesto. En el tema de compartir el gasto público y los temas relacionados con su presidencia. Eso más bien se notó en los primeros meses de su mandato, ¿no? Así es, sí, como bien dices, fue un personaje que como no tenía mancha, o sea, era una persona ejemplar, como bien ya lo decías, ante los ojos del ámbito político. Y de hecho, pues sí, no son cosas que hay que rescatar de su sexenio, que también no está mal decir las cosas buenas que hubo dentro de lo malo, vaya, pero sí, justamente narraban que era un presidente que siempre fue muy honesto en cuanto a lo económico, ¿no? De hecho, en ese sexenio hicieron un préstamo
pidieron un préstamo Ah, internacional. yo dije, México haciendo préstamos. No, pidió un préstamo y de hecho mencionan que fue muy claro, o sea que todos los gastos estaban etiquetados de cuánto se pidió prestado, para qué se utilizó, y entonces pues es de las cosas que hay que reconocerlo, ¿no? Que mantuvo ahora sí que la deuda externa, pues digamos en un aspecto que sí se podía pagar todavía en ese entonces, no como ahora que no sé cuándo íbamos a pagar, pero pues sí, hay que rescatar eso de ese personaje, ¿no? Claro. Y lo que tenemos también es que eso mismo que, como bien mencionas, de su mandato y de la gestión en ese aspecto, en lo económico, es que recibe, más bien esto le traería problemas en cuestión de gastos, ya que no veía de buena manera la celebración de los Juegos Olímpicos que se avecinaban para 1968, herencia de su antecesor, Adolfo López Mateos, que sí. también será parte importante dentro de este esquema. Sí, de hecho lo mencionó públicamente, que él no estaba de acuerdo en que se realizaran los juegos, porque él decía que era una pérdida de dinero, vaya que no necesitábamos hacer ese gasto. Sí, entonces, y pues sí, no, se ha realmente sí. demostrado Sí. que esto, la mayor parte de la celebración en un país de Juegos Olímpicos no trae deja más pérdida que ganancia económica, ¿no? Y de hecho me mencionabas hace unos días que no, o sea que ahora sí que fue la tercera y la vencida, porque pues México estuvo anteriormente, ¿cómo decirlo? Bueno, esperaban tener los juegos años anteriores, pero pues no se nos hizo hasta ese año, ¿no? Exacto, sí. Eso es Bueno, pero continuemos con la historia de... Sí, que si no me equivoco, se buscó precisamente para 1956 y 1960. Se buscó ser sede de Juegos Olímpicos. Ese obviamente no se ganó. Pero la tercera, como bien lo dijiste, sería la vencida. Y se elegiría México para ser sede en 1968, ganándole a países, me acuerdo que era en Estados Unidos, Detroit me parece. Ajá. No sé si lo pronuncie bien, Lyon en Francia. Y Buenos por ahí Aires. me falta otro. ¿Cuál, Buenos perdón? Aires, Argentina, Buenos ¿no? Aires, Argentina, sí, precisamente. Son los países a los que le ganó México. Pero bueno, sigamos con la historia de este peculiar personaje, vaya. Sí. Como sabrán, bueno, hay que remontarnos precisamente a una de las fechas trágicas de México, que es su nacimiento. Okay. Este individuo nació el 12 de marzo de 1911, ni más ni menos que un año después de que estallara la Revolución Mexicana. Sí, nació hasta en un momento Bueno, difícil. más bien ni un año, o sea, era inicios de 1911, llevaba poco sí. de noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 o 5 meses. Tal vez no sé, que ignoren el tema de las matemáticas, perdón. Ok, nació, era poblano, era pipope, vaya. No sé si has escuchado el término pipope. No, en realidad no. Un abrazo a la gente de Puebla. Saludos. Y por respeto a ellos no voy a decir que es pipope, pero Okay. pues los que ya saben, ahí se los dejo. Ok, le investigaré, creo. Este hijo de su pipopa madre tenía por ende a sus papás, obviamente. Okay. Sí, es que se está yendo. Su padre era Ramón Díaz y su madre Sabina Bolaños. Sapo. Un saludo, Sabino. Lo siento. Su padre justamente ya empezaba a sumergirse en el ámbito político, ya que fue jefe ahí en el área rural de donde vivían. Okay. Su mamá, por su parte, pues quién sabe qué hacía, porque no hay mucha información, no hay información de a qué se dedicaba su madre. Okay. Pero pues, de lo que sí estamos seguros como dato curioso es que, o sea, si a nosotros nos caga Gustavo Díaz Ordaz, a su madre le ultra recagaba. O sea, no quería a su hijo. Imagínate el impacto para un Bueno, infante sí. siendo Díaz Ordaz. ¿Y por qué no lo querían? Cuéntanos esa historia. Por culero. O sea, no porque sea una persona culera, sino porque era fea. Pero, sí, o sea, O sea, no lo quería ni su mamá. no lo quería de su sí. mamá por feo. O sea, qué trágico ha de ser eso, ¿no? Que tu Sí. mamá te va y diga, Esto Dios, no- esto no lo quiero. Eso no es mío. Tenía a su hermano, no sé si era mayor o menor, pero a él sí lo quería. Era su favorito. vaya. Exactamente. Qué triste. Justamente su fealdad, no es cierto. Justamente la familia de Gustavo Díaz era de clase baja, era muy humilde, no tenían dinero. Vaya. ¿Qué? No, qué triste. Ok, sí, no tenían dinero y esto los llevaría a mudarse a Oaxaca, donde empezaría sus primeros años de estudio. Ujú.
Ok, inició sus estudios en Oaxaca y en la adolescencia ya se regresaron a Puebla, en donde para 1937, a la edad de 26 años, se recibe como abogado en el Colegio del Estado, actualmente conocida como la Universidad Autónoma de Puebla. Ah, vaya. Posteriormente, igual en el Estado, más bien empezó su carrera política. Y hasta nos vamos que como testimonios que hay ahora sí que estuvieron con él mientras era universitario, es que era serio, metódico, arrogante, obsesivo con el orden, alarmas, y no le agradaban las fiestas escolares. Otra alarma. Otra alarma. Desde que era estudiante, odiaba a los estudiantes. O sea, no sé por qué, pero uno de sus plus sería que tenía buena memoria, ya que recordaba nombres, profesiones y detalles de sus cercanos. O sea, no sé, creo que para su persona le sirvió, ¿no? Conocer y acordarse de todas esas gamas de nombres y a lo que se dedicaba. Claro, un superpoder, al parecer. Creo, ¿no? ¿Cuántas personas no desearían tener su memoria? Sí, yo cosas? No recuerdo ni qué desayunamos Sí, en la a veces mañana. hay memoria de perro, ¿no? Ya saben, 5 minutos. Ok. El señorito Ordaz empezó, como bien les decía, su carrera política de la mano de Maximino Ávila Camacho. Y ustedes dirán, ¿quién carajos es Maximino Ávila Camacho? Pues Maximino no era ni más ni menos que el hermano del presidente Manuel Ávila Camacho. Ok, ajá. Maximino era el hermano incómodo, como pues la mayoría en cada familia más bien en algunas familias hay hermanos incómodos. Claro. Y este señor se sentía como, si no, era así que el segundo al mando del país, ¿no? Si el hermano no podía, pues aquí estoy yo, el otro mero, ¿no? Uy, como eso no pasa en México, muy raro, ¿no? Él, curiosamente, porque el pueblo lo decidió, fue gobernador de Puebla. Oh, vaya, qué Maximino, coincidencia. Sí. Y justamente, no se lo esperaba. Sí, no, ni su hermano. Justamente Maximino fue quien estuvo ayudando a Díaz Ordaz en su ascenso a la política. Primero como vicerrector de la universidad, o sea, ahí lo puso. La verdad, vicerrector. Ni sabía que había vicerrector, la verdad. ¿Todavía hay vicerrector en Puebla? O sea, no sé. Poblanos, díganos. Iba a decir, todavía existe Puebla, pero no, eso nada más incluye a Tlaxcala, ¿no? Pero bueno, también un abrazo a la gente de Tlaxcala si nos están viendo. Ok, vicerrector. Ok, sí, fue vicerrector de la universidad. Entonces digamos que ahí ya empezó su carrera política, por Claro así decirlo. Sí. Después fue secretario en la gestión del gobernador González Bautista Castillo. Ok. Ahí fue su secretario de gobierno. Después de ahí sería diputado federal y senador. Y es ahí donde entra otra vez Adolfo López Mateos, porque en el Congreso es donde se conocen. Esta amistad haría que este último, ya electo en 1958, nombre a Díaz Ordaz secretario de gobierno. Ok. Pero voy a hacer un paréntesis para contar una anécdota durante su función como secretario de Puebla. Ok. Justamente es en esta época, que es entre los años 41-45 de 1941, vaya. Ok. Que en una de esas veces llegó Maximino, ¿no? Ya como les decíamos, acá bien vergas. Ok. Llegó tirando rostro y diciendo, ¿qué pedo, güeyes? ¿Dónde está el pinche gobernador? Okay, no creo que lo haya dicho así, ¿verdad? ¿Quién sabe? No, quién sabe. ¿Quién sabe, no? Porque no por lo que he visto era de una actitud y... demasiado arrogante. Exacto, ¿no? Como buen político. Llegó acá bien sacado de punta, pidiendo por el gobernador, ¿no? Ajá. Quién sabe dónde carajos andaba. La cosa es que... Pues no estaba en su puesto, qué raro. Trabajando, o bueno, quién sabe si andaba de gira. Bueno, no X. Llegó y al no encontrarlo, vio a Gustavo Díaz Ordaz y se dirige hacia su oficina, ¿no? A lo que Maximino, en un tono grosero, pregunta por el señor Castillo, y Ordaz solo se limitaba a responder de una manera respetuosa que no tenía conocimiento de la vida privada del señor gobernador. Ok. O sea, pues sí, ¿no? O sea, ahora sí que yo solo soy el secretario. Claro. Lo que le traería más bien a Maximino, pues, que se empezara a encabronar
y le dijera, ¿cómo? Ahora sí que pinche secretario, ¿cómo no vas a saber lo que está haciendo tu jefe, no? Ok. Y curiosamente aquí entra otro personaje, que es Marcelino García Barragán. Y ustedes dirán, ¿quién carajos es García Barragán? Pues este fue un general de época que también hizo amistades con la familia Ávila Camacho. O sea, conocía muy bien a Maximino. Ujú. Y ya entonces él precisamente se encontraba también en el Palacio de Gobierno y escuchó los gritos que venían de un lugar. Ok. A lo que se acercó y descubrió de dónde venían los gritos, ¿no? Pues de la oficina de Díaz, de la mano de Maximino. Obviamente el general hizo que Maximino dejara de gritar porque le dio la orden de que parara ese acto. Cuando Maximino voltea y ve que se trataba del general Barragán, hizo caso inmediatamente a la orden y el general le ordenó que le ofreciera una disculpa a Díaz Ordaz. Entre regañadientes accedió, y justamente esa amistad con Marcelino García Barragán haría que Díaz Ordaz, ya electo presidente, lo nombrara secretario de la defensa. Órale. Ok. Y bueno, esa es la anécdota. Y precisamente también ya se me estaba yendo, Marcelino García Barragán es ni más ni menos abuelo que del actual secretario de Seguridad de la capital, Oh, vaya. Omar García Harfuch. Coincidencia. O sea, vean cómo se va conectando todo este Claro, pedo. sí, que recordemos que hace como más o menos un año, ¿no? No, Tuvo... no es un año, son meses. Bueno, ¿no? meses tuvo el atentado, El ¿no? atentado, Que exacto. le dispararon, que de hecho ahorita ya no ha salido. Afortunadamente salió ileso. Qué Bueno, bueno. pero trágicamente sí perdió la vida. Pues Me sí, parece que un elemento de su equipo. así es. Vaya, cómo Sí. se va conectando todo. Pero ya entrados en la gestión de Díaz Ordaz, como bien lo decíamos, tenía que velar por la organización de unos Juegos Olímpicos que ahora sí que ya estaban más cercanos, ¿no? Así es. Como bien lo decíamos, esos serían llevados a cabo en la Ciudad de México. Y como bien lo decíamos antes, esto fue elegido la sede en 1963. Ok. A partir de que se eligieron en ese año la sede para México, se constituyó formalmente el comité organizador que trabajó de manera conjunta con el gobierno mexicano y algunas secretarías de Estado en la organización de los Juegos. Esto creería así que el nacimiento del Batallón Olimpia. Que Sí, claro que estuvo más adelante les diremos cuál fue su papel papel en esta. este... Sí, ¿no? Y bueno, también me parece que es importante explicar un poquito el contexto en el que se encontraba México, ¿no? Porque llega, como bien dices, a la presidencia en 1964, pero recordemos que, pues, entrado a los años 60, en México viene el despertar, ¿no? De los jóvenes, como le llaman varios narradores de la historia. ¿Cómo? Narradores. Ok. ¿Verdad? Y, pues sí, ¿no? Empieza el despertar de los jóvenes en el que empiezan a decir... A tener sexo, ¿no? El despertar También, de los jóvenes. también estaba el despertar sexual en ese entonces. Imagínense para la época que los jóvenes empiecen a hablar sobre su sexualidad, que empiecen a dejarse el cabello largo, minifaldas. Y eso para los padres de la época fue como... pegaron el grito en el cielo, ¿no? Llegó el rock and roll a México. Bueno, más bien Sí, el o rock. sea, fue ahora sí que un boom social muy importante, Sí, ¿no? o sea, fue la época en la que llegaron aquí a México los famosos hippies. Los Beatles, ¿no? Bueno, sí. Sí, los también Beatles fue ya empezaron a de sonar muy la fuerte en época. México. Precisamente Díaz Ordaz consideraba, porque era muy arraigado, como ya bien lo decíamos, solo era afecto a la música regional mexicana, así que ahora imagínense, con esa música la consideraba diabólica, ¿no? Como Casi. como tu tía que consideraba a Pikachu y demás caricaturas del diablo. Así era Díaz Ordaz. El rock era cosa del diablo. Y creo que ahí empezó uno de los primeros acontecimientos importantes en México, ¿no? Que era cuando los hijos adolescentes le decían a sus papás: papá, esta no es una faceta, es mi verdadero Es mi yo. verdadero yo, exacto. También quiero aprovechar precisamente para decirle a mi papá: esta no es una faceta, es mi verdadero yo. Exacto, entonces entra el rock and roll, el rock más bien, les digo que entra el movimiento de los hippies aquí en México, que empezó en Estados Unidos, y pues de ahí ya se dispersó a varias partes Entonces había del mundo, vaya. pelo por doquier, piel por doquier, Exacto. y todo estaba por doquier, ¿no? Exacto. Entonces imagínense para la época, ¿no? Y eso hablando, digamos, de manera
de vestimenta, de música, pero también hubo un cambio en la ideología de los jóvenes, ¿no? Recordemos que en ese momento no tenía mucho que ahora sí que acabó la revolución cubana, entonces un país pues muy cercano prácticamente a México, donde ya empezaba esa ideología comunista, y pues antes de eso, como dato curioso, me parece por ahí que alguna vez México le ofreció a Cuba ser parte del territorio. Creo que por ahí, la verdad, ya después se los corroboraremos, por ahí hay un rumor. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, todo el movimiento, como les decía, ideológico que se estaba manejando ahora sí que en todo el mundo y alrededor de México, que pues de alguna manera vio influenciado a los jóvenes. Había muchos jóvenes que estaban creciendo con esa ideología, ¿no? Y que apoyaba esa ideología. Y pues hablando de movimientos estudiantiles, creo que también es importante mencionar que hubo un movimiento muy fuerte estudiantil en Guatemala. No sé si sabían, en 1944 hubo un movimiento muy fuerte allá en Guatemala, donde justamente estudiantes alzan la voz contra su presidente, que básicamente era un dictador, que de nombre Ubico. Espera, ¿estás diciendo que hay dictadores en Latinoamérica? Sí. No puede ser. Y justamente es ahí donde viene este movimiento estudiantil, que pues se convierte en un golpe de estado hacia el presidente y pues lo logran derrocar, ¿no? Entonces, digamos que pues ya se venía en Latinoamérica este tipo de movimientos. Y justamente regresando un poquito a lo de la Revolución Cubana, pues recordemos que también fue un movimiento para derrocar a un dictador también, ¿no? Que estaba en Cuba, y que pues viene toda esta ideología del comunismo, que pues también veremos que algunos dirigentes del movimiento del 68 venían con esta ideología, ¿no? Pero para entender un poquito de cómo estaba sucediendo, de lo que estaba sucediendo alrededor del mundo y cómo afectó esto en el movimiento del 68. También recordemos que en esa época pues México se encontraba en una estabilidad económica, como bien ya lo mencionábamos desde el capítulo anterior donde hablamos de Pedro Infante, donde pues les mencionábamos que pues México estaba en una época pues en el que se estaba levantando y que incluso se veía mejor que Estados Unidos, ¿no? Claro. En cuanto a su economía, que fue en esta época de 1950 a 1981. Recordemos que las guerras mermaron mucho a los países participantes. Así es. Así que México, dentro de la tragedia que pasó en esas guerras, salió un poquito, obviamente sí salió ileso, pero no aprovechó esa constancia que estaba teniendo, ¿no? Así es, entonces pues es importante pues recordar cómo estuvo todo el movimiento alrededor de México y cómo tuvo impacto aquí, ¿no? Y en el movimiento del 68. Ok, y como bien les decíamos, esto fue a inicios de su mandato, que precisamente antes de abundar más, recordemos los primeros indicios de problema en su gobierno de Díaz Ordaz. Ahí tenemos que, si no mal recuerdo, primero fue la manifestación de estudiantes, bueno, un problema con estudiantes, sí, o lo de los médicos. No, primero fue el de los estudiantes, que fue... no, me equivoco. Fue el de los médicos, que fue en 1964, donde también antes, bueno, digamos que antes de ese problema de los médicos... Fue en plena transición de gobierno. Sí, en plena transición, ahora sí que fue ahí cuando se vino esta huelga por parte de médicos, pero también es importante recordar que desde el sexenio anterior ya se venían problemas de esa índole en México, ¿no? Habían huelgas que se hicieron de los ferrocarrileros, que también hubo por ahí algunas problemáticas, pero que digamos que al final del sexenio anterior pues se llegó a un acuerdo y ahí se calmó, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que Ordaz no se imaginaba de quién iba a venir esta huelga, ¿no? Porque ahora sí que fue de los que menos se imaginaba, de la clase media, que también en esa época pues estaban teniendo un gran alce. La mayoría de la población mexicana pertenecía a ese estatus de la clase media. Y también había mucho avance en cuanto a la educación, ¿no? Decían que si alguien se titulaba de médico, ya básicamente tenía la vida resuelta, ¿no? Así es como se expresan los narradores de esa época. Entonces, pues sí, Ordaz no se lo imaginaba, eran personas de la clase media, eran médicos, digamos, tenían un buen futuro, ¿de qué se podían quejar, no? Pero pues justamente fue un problema que se originó en el hospital 20 de noviembre, donde a los médicos no se les estaba pagando bien,
y por ahí entró un rumor en el que en diciembre no les iba a llegar su aguinaldo, ¿no? Entonces imagínense para los médicos el pensar que no iban a tener su paga justa, no iban a tener su aguinaldo, y pues obviamente esto no les pareció, se alzan en huelga, llegaron a un acuerdo con los médicos, pero oh sorpresa, se estaban olvidando de los residentes, ¿no? Que se quejaban pues que no se les estaba reconociendo como debía ser y estaban pidiendo una beca. Hubo nuevamente otra huelga, se llegó a un acuerdo y pues pero no se llega a un acuerdo con los demás puntos del petitorio, ¿no? Entonces vuelven sí, vuelven a tener otra huelga y ahí se estaban acercando al 1 de septiembre, donde iba a venir el primer informe del presidente. Ya para esto pasó un año, porque fue la huelga de 1964 a 1965, y pues al presidente, que pues le gustaba el orden, ¿cómo creen que iba a tomar que estuvieran en huelga los médicos, no? Con el corazón en la mano. Entonces ¿no? No sé. Entonces justamente empieza a tomar medidas y decir no, que nada va a manchar mi informe presidencial en mi primer año. Y cuando se le pregunta que qué pensaba hacer con toda esta huelga, cito lo que dijo: antes de ceder, estoy dispuesto a rendir mi informe, aunque tenga que pasar por una valla de batas blancas. Ok, aquí ya podemos encender alarmas. Sí, o sea, porque ya era un claro inicio de que, pues no me importa, ahora sí que literalmente pasar sobre cuerpos. Ajá, con tal de yo dar mi informe. O sea, y vamos a ver a lo largo de este capítulo que así fue, ¿no? Y pues bueno, entonces, ¿qué es lo que decide hacer? Manda a militares a sacar a los médicos que se encontraban en el área de urgencias en huelga, los saca y mete a doctores militares, ¿no? Ajá, para que den el servicio, decirles ahora sí que gracias a los médicos no quisieron negociar, vámonos, ¿no? Y pues la mayoría de ellos lamentablemente no recuperaron su empleo. Finalmente sí se llegó a un acuerdo, se les pagó, se les dio la beca a los estudiantes, pero pues no se hizo caso de los demás puntos del petitorio, ¿no? Y pues como les digo, la resolución fue, bueno, los despedimos a los médicos, gracias, y pues a seguir, ¿no? Contratamos a más, no hay problema. Entonces, pues sí, como bien dices, ya se estaban encendiendo las alarmas de que de esa manera iba a resolver los movimientos sociales que se estaban suscitando en México. Sí, y de hecho también me comentabas que tiempo después empezaría una revuelta en una escuela de Michoacán, ¿no? De Morelia, ajá. Y sí, o sea, el del 68, por así decirlo, no fue como el primer brote de rebeldía estudiantil, como se le decía en ese entonces, sino que fue justamente en Morelia, en una universidad, bueno, se llamaba el Colegio de San Nicolás, donde ahí los estudiantes empiezan a alzar su voz en 1966 porque hubo un alza en los precios de los transportes, ¿no? Entonces obviamente esto no les cayó nada bien a los estudiantes, hacen su huelga ahí en su universidad y pues ¿qué creen? Como bien decíamos, Ordaz manda a sus tropas y les ordenó que sacaran a los estudiantes por la noche. Llegan a sus casas, revisan sus casas de que no hubiera algo, digamos, ilegal, por así decirlo, y pues de esta manera logra calmar ese movimiento, ¿no? De ahí no pasó porque pues la represión que tuvieron esos estudiantes pues terminaron ahora sí que, pues sí, acabaron con sus ánimos de seguir en huelga y pues ahí lo acaba y después usó esa misma técnica en otra universidad de Sonora que hubo algo similar, igual mandó a las tropas y así los cayó. Entonces digamos que esos actos fueron los antecedentes al 68, ¿no? Donde ya hubo médicos que se encontraban en disgusto, había estudiantes que también se encontraban en disgusto, entonces pues ahí fueron los antecedentes, vaya. Creo que al parecer Peña aprendió bien de él, ¿no? Todos, vaya. Y bueno, como bien decíamos, estos fueron los primeros indicios y problemáticas que empezó en su camino como presidente Díaz Ordaz. Para lo cual tenemos que llegar ya hacia el año 1968, que es el tema principal de este podcast y trágicamente uno de los temas más que aún siguen doliendo en el ámbito nacional. Así es. Lo que tenemos que todo el nacimiento del movimiento empezaría un 22 de julio de 1968. Todo comenzó cuando dos grupos estudiantiles provenientes de una preparatoria afiliada a la UNAM y una vocacional estaban ahí
casual jugando tochito en la Plaza de la Ciudadela. Como bien sabrán, la Plaza de la Ciudadela tiene en sí también un valor histórico, han pasado muchos sucesos ahí también. Sí. Les comentaba, estos dos grupos estaban estudiando, ya habían estudiado, estaban jugando tochito y como es normal en este tipo de eventos deportivos, pues hubo un pleito, ¿no? Claro, sí. Y todo relativamente normal hasta que aparecen los pinches puercos, que en este caso eran el cuerpo de granaderos, ¿no? Ya saben que no se les da hacer esas cosas. Así. El cuerpo de granaderos intervino y a base de madrazos terminó la pelea. Posteriormente, los hijos de su chingada no sé qué ocupan las instalaciones de la vocacional número 2. Y por ahí hubo detenidos, ¿no? Sí, hubieron detenidos. Pero bueno, digamos que hasta ahí se calmó la cosa, pero pues los estudiantes no les agradó eso y pues es cuando salen a la primera marcha, ¿no? Obviamente recordemos, haciendo recuento, que ya no eran pensamientos de épocas anteriores, ¿no? De, soy oprimido por el papá gobierno y ya me quedo de bracitos cruzados, ¿no? Sí, no, pues ya comenzaba esa generación de, ya me haces algo, lo pagas, bueno, de alguna manera ya no me vas a hacer injusticias, ¿no? Así es, vamos ya a tomar... empiezan a preguntarse del por qué están reprimiéndome, ¿no? ¿Por qué tengo que estar reprimido? Y empieza, como ya les decíamos, esta liberación de pensamiento por parte de los jóvenes. Exacto, y es lo que originaría que el 26 de julio del mismo mes, dos grupos manifestantes coincidían en las calles del centro de la ciudad. Por su parte, uno de esos grupos era un grupo de estudiantes, vaya la redundancia, de afiliación comunista, que precisamente estaban celebrando la conmemoración del asalto de Fidel Castro al cuartel, sí, Moncada. Exactamente. Y por el otro lado estaba el otro grupo, eran estudiantes del IPN, que precisamente se manifestaban por la brutalidad y arbitrariedad de las autoridades y de la fuerza bruta que ocuparon en ese episodio, ¿no? Así es. Ambos se dirigían precisamente al Zócalo, así que pues marcharon conjuntamente. Y vaya sorpresa la que les esperaba llegando al Zócalo, ¿no? Ya los estaban esperando prácticamente, ya saben, llegó el ejército, la policía. La policía montada. La policía montada, pues a empezar a golpearlos, lanzando... ¿Qué es lo que saben hacer, no? Gases lacrimógenos, cosa que ya no hacen en estas épocas. No, ya quedó en el pasado, obviamente, ¿no? Ya no estamos en 1970 con creación de refinerías, aeropuertos que parecen... centrales camioneras, perdón, pero... bueno, ese no es el tema de hoy. Y entonces, pues, ¿qué pasa, no? Los estudiantes obviamente iban a reaccionar ante estos actos de violencia. Y pues, la violencia lleva más violencia, lamentablemente. Y pues, actuaron, ¿no? Quemaron camiones. Obviamente, se empezaron a manifestar más. Y ahí es donde, digamos, podríamos decir que inició como la semillita del movimiento, ¿no? Exacto, como bien les decíamos, esta serie de sucesos que empezaríamos, como bien les dijimos, a finales de julio, traería varias repercusiones en el ámbito estudiantil. Esta llama, como bien lo decías, comienza cuando varias escuelas se atrincheran en sus instalaciones y otras más entran en huelga. Así es. Es ahí cuando debemos de llegar a un día muy importante, ¿no? Que es en una de esas noches, me parece que a la semana. Sí, fue prácticamente a la semana. Mientras todo sucedía en las calles del centro histórico, recordemos que la Prepa 1 antes se encontraba en San Ildefonso. Ahí en San Ildefonso. Saludos, Prepa 1. Saludos al CCH. Que, como bien sabrás, la creación del CCH fue uno de los frutos de este movimiento. Así es, los CCH. Pero bueno, otra vez redirigiéndonos a esa fecha, unos estudiantes se estaban atrincherando en las instalaciones de San Ildefonso. Eso es que cuando llega la noche de uno de esos días, llega el ejército y a base de flores y un bazucazo derriban la puerta del edificio, ¿no? Que una puerta con gran valor histórico, una puerta del siglo XVIII. Sí. Pero recordemos que todo lo que son templos, edificios y demás con valor histórico pierden esa validez cuando se están pisoteando los derechos, en este caso de los estudiantes. Así que eso no era lo de menos. Lo preocupante fue cuando con esa misma fuerza entraron a San Ildefonso y empezaron a golpear, a detener
y a empezar a hacer destrozos de las instalaciones del edificio. Así es, de hecho, para ese momento se reportó que hubieron 400 heridos y 1000 encarcelados. Exactamente. Pero pues recordemos que también ya iniciaba esta casa, ¿no? De estudiantes, de alborotadores, como llamaban ellos, y entonces hasta ese momento se reportaban 1000 encarcelados, ¿no? Que ya cuando fue avanzando, pues fueron mucho más, ¿no? Como sabemos. Claro. Y es cuando tenemos un apoyo muy importante de como obviamente los estudiantes también necesitaban fuerza de funcionarios de las mismas instancias educativas. Y es ahí cuando en esa época el rector sí apoyaba a sus estudiantes. Y es entonces cuando, cansado de las acciones que se venían dando en esos tiempos, el rector José Narro Ese era el otro. sí, Del que no apoyaba. no, ese también. Javier Barros Sierra, Ajá. el 28 de julio, iza la bandera media asta y pronuncia un discurso que levantaría los ánimos de los estudiantes, Así ¿no? es. Pues sí sintieron ahora sí que el apoyo de alguien, y qué mejor que de su rector, ¿no? Vaya, que es la representación de las autoridades en la escuela. Exacto, y como bien lo dices, qué mejor apoyo que tu mismo rector esté de la mano, ahora sí que apoyándote en todo lo que está haciendo el movimiento que ya empezaba. Así es. Y es cuando al día siguiente, el 29, encabeza una marcha de más de 50,000 personas sobre la avenida de los Insurgentes, donde se escucharía una consigna que perduraría en el movimiento, que sería Únete Pueblo. Uh-huh. Y es ahí cuando precisamente la gente en los alrededores empieza a mostrar su apoyo. Así es, con el pueblo, o sea, se podía ver en esa marcha cómo la gente desde sus balcones aplaudían a los estudiantes al ver cómo se estaban movilizando, estaban haciendo algo, querían un cambio, ¿no? Ahora sí que social. Entonces, pues sí, tuvieron muy buena aprobación por parte del pueblo, y pues como bien lo decías, ¿no? La consigna creo que habla mucho, únete pueblo, ¿no? A esta lucha. Exacto. Y es ahí cuando se da una muestra más del pueblo mexicano, ¿no? Que en este caso eran los estudiantes, empezaban a apoyarlos y ahora sí que veían esa valentía que tal vez ellos no tuvieron lamentablemente, uh-huh. Pero decían, oh, es la manera en que podemos apoyar a esos estudiantes, ¿no? Haciéndoles mostrar que estamos con ellos. Ajá, exacto, que estamos de acuerdo en lo que están haciendo y que, como bien dices, tienen nuestro apoyo, ¿no? Que pues básicamente estaban pidiendo algo que no se tendría que pedir, ¿no? Que era sus derechos, ¿no? Que los respetaran. Exacto. Y es ahí cuando a principios del mes de agosto se crea lo que sería muy importante, bueno, que también tendría repercusiones un poco dentro del 2 de octubre, que es el Consejo Nacional de Huelga, el CNH, ¿no? Uh-huh. En sus siglas, con representación de casi todas las escuelas de nivel medio superior y superior de la capital, y con representación de otras escuelas de alrededor del país. Sí. Es ahí cuando tenemos que el 4 de agosto el CNH lanza un pliego petitorio de 6 puntos. Así es. Pidiendo, entre los que más destacan, el cese de los jefes de policía, la desaparición de los cuerpos represivos, la liberación de presos políticos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal a los delitos de disolución social. El CCH, está en mi corazón, perdón. El CNH llegó a tener cerca de 250 representantes, o sea, no era poca cosa. Sí, ¿no? Porque pues justamente tenían un representante de cada escuela, y también recordemos que en ese año también se hace la coalición de profesores, donde también es ahora los profesores, exacto, se unen al movimiento, ¿no? Claro que sí. Y es ahí que cuando ya empieza a darse la transición hacia lo que sería una parte fundamental en el movimiento. O sea, ya estaba consolidado los líderes, porque ya, o sea, aunque el movimiento del CNH era que todos iban a tener la misma fuerza y obviamente participación, uh-huh, obviamente debían de haber representantes con un líderes, poco más de fuerza para ir precisamente a pláticas,
empezar a hacer la organización de mesas directivas, que tuviera un orden este movimiento, porque era lo que los estudiantes empezaron desde un principio, que esto tuviera pies y cabeza y no moverse conforme fueran los ánimos y las circunstancias. Sí, O sea, todo iba con tenían un muy plan. claro qué es lo que querían, ¿no? Y se ve representado en el pliego petitorio. Parte fundamental de este grupo también es que el rector estuvo en pláticas también, o sea, dentro del mismo CNH, el rector intervenía dándoles consejos, igual pláticas sobre qué estaba bien, qué no y cómo actuar. O sea, obviamente él les daba esos consejos, pero la libertad del movimiento era a ellos. Ellos Sí, tenían ellos esa libertad. eran los protagonistas, vaya. Sí, y tenemos que... Perdón, ya empezó a dar sed. Tenemos alrededor de 9 individuos que fueron los que más sobresalieron. Está el nombre de Raúl Álvarez Garín, Sócrates Amado Campos Lemus, Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, Roberto Escudero, Pablo Gómez Álvarez, Luis González de Alba, Gilberto Guevara Niebla, Salvador Martínez de la Roca, Marcelino Perello y Eduardo Valle Espinosa. Para hablar un poquito más de estos individuos, y vamos a tocar temas que se hablarán del segundo tema, porque ahora sí casi lo dicta cada personaje. Lo que tenemos de Raúl Álvarez Garín es que tenía 27 años precisamente en 1968. Era estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM y estaba cursando la licenciatura en Físico-Matemático había pasado por la Facultad de Ciencias de la UNAM y estaba cursando en ese entonces la licenciatura de Físico-Matemático en el IPN. Obviamente fue, como bien lo recordamos, en ese día estaban todos los líderes y fueron detenidos, ¿no? Sí, Entonces claro. fue uno de los detenidos. Y tenemos un dato curioso de la cronista Elena Poniatowska en el 68, que dice que sin su participación gran parte de la historia de este movimiento no existiría. Ay, ahora sí que fue como la principal cabeza, ¿no? O sea, lo que, citando las palabras de Elena Poniatowska, es que sin Raúl Álvarez Garín no existiría el libro La Noche de Tlatelolco, porque él reunió a los estudiantes en su celda y a raíz de eso es que se pudo recopilar este libro. Toda la vida fuimos amigos, expresó la escritora al periódico La Jornada. Órale. Raúl agregó entonces para la escritora que fue un interés enorme toda la vida y un líder absolutamente incontestable del movimiento estudiantil. Se puede decir que en Lecumberri había 3 líderes del 68, Álvarez Garín y Manuel Painbet Sierra, y Gilberto Guevara Niebla. Lamentablemente Raúl Álvarez Garín falleció en el 2014. Oh, vaya. Siguiendo con este orden, Sócrates Amado Campos Lemus tenía 22 años en el 68. Había desfilado por una amplia gama de organizaciones políticas entre las que figuraba la Juventud Comunista. Durante el movimiento estudiantil fungió como delegado de la Escuela Superior de Economía del IPN. Este individuo es considerado un poco polémico porque se dice que fue un traidor. Oh, vaya. Ya sí, que porque recordemos que se decía que había infiltrados. Obviamente, como en todo movimiento, van a haber personas que van a estar con la causa y personas de mierda. Así es. Y se presume que fue uno de esas personas. Sí, que le pasaba así que toda la información al gobierno. Porque a lo que vamos como anécdota es que el 2 de octubre, cuando estaba en la Plaza de las Tres Culturas, precisamente cuando una bengala roja partió en dos el firmamento, se apoderó de un micrófono y gritó: "No corran, compañeros, es una provocación". Al segundo siguiente comenzaron a escucharse los primeros tiros. El batallón Olimpia lo detuvo en el edificio Chihuahua, porque recordemos que ahí fue donde se dio el mitin. Fue torturado precisamente en el campo militar y como soplón dio datos, información, cosas de ese estilo, ¿no? Que obviamente pues muchos estudiantes callaron y pagaron por ese silencio, sí, ¿no? O sea... Y él lo dijo así sin pena ni gloria. Algunas de las personas que estuvieron ahí aseguraban que más bien declararon que colaboró, o sea, después de la matanza, con los soldados para identificar a los estudiantes presos en el campo militar número 1. Aquí tenemos también que en 1969 firmó una carta dada a conocer recientemente, creo que me parece que hace unos años fue toda esta información, en la que apeló al alto sentido patriótico y grandeza de alma del señor presidente, a quien ofreció a cambio de su libertad organizar un acto de público de desagravio y solidaridad con usted en unión a todos nuestros compañeros. Este individuo permaneció preso en Lecumberri hasta 1971.
Tiempo después estuvo coordinando el plan Wiscott durante el gobierno precisamente de uno de los individuos de este 68, Luis Echeverría. Y me parece que la verdad no sé si todavía siga vivo, pero pues por ahí anda, ¿no? Si está muerto. El traidor. Y lamentablemente estamos llegando al término de este primer capítulo. Seguiremos con más datos de los siguientes representantes del CNH, que tienen obviamente muchas anécdotas de lo que pasó ese día, que precisamente las podemos abordar ya hablando sobre esa fatídica fecha, ¿no? Sí, pues quedarnos con esto de que hay que, como les hemos dicho, ¿no? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya nos estamos dando cuenta, como les decíamos, de algunos focos rojos que nos estaban diciendo cómo es que Ordaz iba a reaccionar frente a un movimiento similar, ¿no? Entonces, pues hay que estar muy atentos, hay que informarnos bien y pues ver quién nos está, pues gobernando, ¿no? Vaya, que a unas fechas ya, a unos días de las votaciones, pues informarnos bien. Y pues eso sería todo por nuestra Con parte. esto terminamos la primera parte de México 68 y sin más por agregar por el momento, yo soy Pepe Barajas. Yo soy Gaby Barajas, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Y suscríbanse y estén al pendientes para el estreno de la segunda parte. Nos vemos. Chao. Pues ya se acabó esto, ¿no? Córtale.